Hola, soy Viviana Cocheteus. Y yo soy Martín Rodríguez y juntos presentamos Perrenque Podcast. Emigrar requiere de fuerza, requiere de impulso. Como dicen en Colombia, hay que ponerle perrenque. Pero, ¿será suficiente? En cada episodio descubrirás la historia de nuestros invitados fuera de su país de origen, los retos, sueños y fortalezas que han encontrado en el camino. Esperamos que te inspiren tanto como a nosotros. Bueno, bienvenidos a un episodio más de Perrenque Podcast. Hoy tenemos un episodio muy especial y nosotros siempre hablamos de cuando metemos un montón de sueños a una maleta y con la idea de eventualmente vuelvo, pero a veces no volvemos y es porque nos enamoramos o del sitio en el que estamos o de una persona. Y hoy el podcast va a girar en torno al amor y al desamor un poco. Y contamos con una invitada muy especial. Contamos con Lucía Franco, ella es colombiana, periodista del país. Llegó a Madrid hace 8 años a estudiar y se enamoró tanto de una persona como de la ciudad. Y hoy en día Lucía es una voz y un referente para muchas historias de migrantes, de personas que han venido aquí con un montón de ilusiones y sueños y han logrado desarrollar alguna historia muy interesante. Así que bienvenida, Lucía, muchísimas gracias por participar. Y para empezar, cuéntanos un poquito quién es Lucía Franco. Muchas gracias por invitarme. Pues yo llegué a vivir a Madrid hace 8 años y inicialmente me vine a hacer el máster del país y en teoría solamente me iba a quedar 2 años, pero la vida cambió y me enamoré de esta ciudad y de un madrileño y decidí quedarme. Así que aquí estamos. Bueno, ¿y quién era Lucía antes de venir a Madrid? Creo que era otra persona, o sea, creo que era una niña, creo que lo sigo siendo en ciertas partes, pero creo que emigrar te hace crecer mucho y madurar a una velocidad mucho más grande que si te hubieras quedado en tu país de origen. Y creo que era una niña mucho más inocente y sabía menos lo que quería en la vida. Y a mi Madrid me ha dado como esa sensación de empoderarme, de poder escoger lo que quiero ser en la vida. Pero una niña muy feliz, una niña que terminó la universidad y su grado en periodismo en la Javeriana y vivía muy contenta, como que yo nunca migré por necesidad y entiendo que eso es un privilegio muy grande y siempre pensé que podía tener una muy buena vida también en Bogotá, en donde nací. Y estudiaste en el Reyes Católicos igual que yo, ¿no? Sí, además, o sea, mis papás me metieron al Reyes Católicos, que es un colegio de la Embajada de España en Colombia, desde que era muy pequeña, aunque yo no tuviera ningún familiar español, lo hicieron básicamente porque era muy barato, pero creo que ellos nunca fueron conscientes. Ya, es algo muy particular. Yo creo que cuando entras no sabes la educación como tan ecléctica y particular. Además, que tiene, ¿no? Yo venía de una casa donde mis dos papás son antropólogos y pues como historiadores de Colombia, en donde me hicieron viajar desde muy pequeña por toda Colombia. Entonces cuando fui creciendo mis papás empezaron a dar cuenta que aprendía más como sobre historia, conocimiento del medio, lengua y todo como muy versión España, castellano. Mis cuentas de matemáticas estaban primero en pesetas y después en euros. Era como, ¿qué estamos haciendo? Y hubo un momento en que me dijeron como igual queremos que estudies como en un colegio colombiano para que aprendas más sobre la historia de Colombia y sobre de dónde eres. Y yo, creo que ya no. Creo que ya es demasiado tarde, ya sí, me voy a graduar acá. A proponer y tú ya te quedaste. Sí, a ver, sobre todo como en bachillerato, que tenía un año más, iba a hacer la selectividad y ya como que había así una presión muy grande por decirte, vente a estudiar a España, y mi mamá, el pregrado no, quédate, y yo. Hombre, va a vivir aquí, claro. Claro. No sé si era el caso, pero ellos quieren alargar que no te vayas y que por lo menos ahí conseguir un añito más. Yo creo que está en el corazón de todo padre. Yo creo que
O sea, en el fondo creo que tenía razón, o sea, yo no me arrepiento para nada de haber hecho la universidad en Colombia, creo que esos 5 años estuvieron muy bien, la pasé increíble en la Javeriana, no me puedo quejar. ¿Te gustó? Sí, la amé, es mi casa una calidad muy alta. y no sería la periodista así que soy hoy si eso nunca hubiera pasado, entonces lo agradezco un montón. Muchos amigos de Reyes de mi grado que justo se vinieron apenas nos graduamos y les dieron súper mega becas y ahora son muy top. Pero ¿Y tú tenías, o sea, era como un sueño de todas formas venir a España o más académico, laboral, de decir, bueno, pues allí, o sea, ¿cuál era el enfoque en tu cabeza? La verdad es que nunca lo fue. O sea, yo sé que suena muy chistoso, pero no. Ya. O sea, nunca crecí pensando mi sueño es migrar. Simplemente creo que fue como una combinación de dos cosas. El viaje de fin de curso del Reyes es un viaje a España durante un mes y yo perdí matemáticas y mis papás no me dejaron ir. Y para mí eso fue un dolor tan grande como, obvio, había soñado con todos mis amigos un mes en España, por fin conociendo todo esto de lo que todo el tiempo en mi vida me habían hablado y que no me dejaron ir por perder matemáticas fue como, yo necesito ir. O sea, no sé cómo, no sé cuándo, pero yo necesito ir. Quedó eso ahí grabado y ese anhelo. Sí, entonces apenas tuve la oportunidad en quinto semestre en la universidad, que era como cuando podías empezar a hacer intercambios, yo pedí hacer un intercambio con la Universidad de Comillas y me vine 6 meses en el 2014. Y justo cuando volví a Colombia, o sea, estuve aquí como de enero a julio, y cuando volví a Colombia, mi papá se murió en un accidente aéreo. Y como que yo siempre sentí que había sido como un regalo muy lindo del universo, como aprender a vivir sola. Porque yo siempre decía que sin esa mini práctica de mentira, pues porque al final tenía todo su apoyo económico y emocional esos 6 meses, yo creo que después no hubiera sabido cómo vivir sin él. Y aunque me dolió mucho no haber podido estar esos 6 últimos meses con él, sí siento que como que la vida me estaba demostrando que en cierta forma pues yo podía. Y entonces como que siempre me quedé con la idea de que quería volver a ese lugar en donde por primera vez había aprendido a ser grande sin él. No, pues qué bonito, qué bien que esa experiencia, al menos dentro de ese dolor, te haya aportado tanto, qué bonito. Cuando yo me gradué de la universidad, hice mi trabajo de fin de grado fue hacer un documental sobre la vida de mi papá en el Amazonas, que se llama El vuelo del guacamayo, y fue muy bonito porque con unos amigos y mi mamá nos pudimos ir a vivir a la selva y recorrer sus pasos y contar como lo importante que había sido su trabajo en apoyar, como en proteger las tribus indígenas no contactadas de la Amazonía colombiana y hacer políticas públicas para su protección. Y eso fue súper bonito, creo que siempre va a ser de lo que más orgullosa me sienta en la vida de poder haber hecho. Y pues fue como un documental muy, ¿cómo se dice eso? Como muy celebrado, muy premiado, y fue muy bonito para mí, sobre todo como por lo que significaba el trabajo de mi papá y hacerle ese como pequeño homenaje que yo podía con la edad que tenía. Pero claro, cuando me gradué, mucha gente quería contratarme o buscarme por él. Y como que de repente sentí que mi camino estaba como muy enfocado en hacer periodismo ambiental y seguir sus pasos. Y aunque me parece demasiado bonito y siempre va a haber una parte de mí que se sienta súper orgullosa de eso, como que también quería descubrir qué podía hacer yo por mí misma y que fuera mi historia. En vez de tú elegirlo, ¿no? Sí, y aunque agradezco muchísimo como esas oportunidades y ese privilegio, quería descubrir quién podía ser yo. Como, qué bueno. Además darse cuenta, que no mucha gente no se da cuenta porque ya estás en el carro. Y que también podías como, o sea, que si sale mal siempre vas a tener eso. Entonces también era como, quiero ir y quiero probar y quiero ver qué puedo hacer yo sola en un país en donde mi apellido no importe o ser la hija de él no pese. En ese sentido, soy la más orgullosa de ser su hija y eso nunca va a cambiar. Pero claro, llegué a un mundo, a un máster en donde
a nadie le importaba quién era Roberto Franco, ni quién era yo, ni mi apellido, ni de dónde venía, ni los privilegios que podía tener. O sea, todo lo contrario. Aquí era una mujer migrante, panchita, sudaca, que no sabía nada de la vida y de milagro podía medianamente escribir, aunque no fuera en castellano. Entonces, pues... ¿Así te sentías? Sí, Al llegar, 100%. te sentías Sí. O sea, yo creo que nunca fui consciente de lo que sé y del reto tan duro que terminó siendo. Lu, muchas gracias por compartir, en verdad, eh, digamos, gran momento desde que saliste del colegio, universidad y el momento en el que te decidiste venir aquí a hacer un semestre. Eh, ¿Puedes decir que ese pudo haber sido el momento de quiebre que te motivó a venirte ya a intentar vivir en España? Sí, o sea, para mí ese semestre fue la cosa más divertida del Claro. mundo. Obviamente venirte con 20 años, 6 meses de Erasmus, intercambio con tus amigas de la universidad, vivir Madrid de esa forma como fiesta todos los días. O sea, Sí. lo que menos hice fue estudiar, pero aprendí muchísimo. ¿Pero Y, te chocó algo de la diferencia educativa o llegaste y o sea, fresca? sinceramente, al No haber fui a estudiado en clase. el Reyes Católicos, cuando yo entré a la Javeriana, sentía que era un paseo. O sea, yo sabía muchas más cosas y tenía conocimientos de lengua y literatura después para hacer periodismo que veía en el colegio, que creo que no ve nadie en la universidad, ni siquiera muy adelante. Entonces, como que yo ya sentía que tenía una ventaja muy grande por haberme graduado donde me gradué. Entonces, Pero cuando venir con el acá un intercambio en semestre, España, pues no notaste ahí cero. O sea, diferencia. me fue súper Sabes que bien. yo sí, yo vine a hacer COU cuando venía del Reyes y por lo menos en el colegio sí noté una diferencia de nivel altísima. En ciencias también es verdad que yo vine a hacer ciencias O en sea, España. para mí la universidad, o sea, la educación en Colombia siempre ha sido tan superior en ese sentido que venirme a hacer un intercambio 6 meses fue lo menos difícil de todo. Había cosas mucho más difíciles como aprender a ser una niña grande, que tenía que cocinarse, lavarse y aprender. Ahora sí, todo eso que tu mamá te enseña todos los días y te dice, para el futuro de repente era como, ¿cómo se hacía esto? Y yo, hola mamá, estoy en el supermercado, hay 5 tipos de arroces diferentes en este país, ¿cuál se supone que es el que tengo que comprar? Claro. Y dañar toda mi ropa porque de repente metí una cosa roja y todo salió rosado, y aprender a comer pasta con atún todos los días. Pero bueno, yo creo que todas las dos cosas hacen parte del proceso de crecer y de emigrar, y creo que esa primera versión a los 20 años era mucho más divertida que la de ahora, con todas las responsabilidades que implica tener que hacerse cargo de eso. Lu, y una pregunta más con respecto a ese momento que decidiste venirte y es, ¿recuerdas ese momento que estabas haciendo la maleta para ya venirte? ¿Qué estabas empacando ahí más allá de lo material? O sea, ¿qué estabas buscando al venir aquí? Mm, cuando yo apliqué al máster, en un primer momento no me aceptaron porque según ellos no tenía toda la actualidad española en mi cabeza que necesitaba. Sobre todo porque me preguntaron cuál era el artículo 155 de la Constitución y por lo que sea no me lo sabía. Después me enteré que era un artículo muy importante por el momento histórico que se estaba viendo en España con la independencia de Cataluña. Pero cuando no me aceptaron sentí como un alivio muy grande porque me sentía muy culpable de irme de Colombia, sentía muy culpable de dejar sola a mi mamá, sentía muy culpable como de, sí, de irme. Y entonces cuando no me aceptaron fue como decir, bueno, lo intenté, ya está. Ya. De repente me llamaron un día y me dijeron que pasé la lista de espera y que si pagaba mañana podía venirme. Entonces como que todo el proceso se aceleró muchísimo y todo se dio mágicamente. O sea, la cita a la embajada, conseguir un piso, todo para que esto se hiciera realidad. De repente surgió y fue como, vale, pues confiemos en que esto es lo que se supone que tiene que pasar. Pero tenía mucho miedo, tenía Claro. mucho miedo de irme de mi casa y de dejar sola a mi mamá. Y entonces creo que hay una parte de mí que quería huir y que quería huir de los sentimientos y del duelo y de lo que representaba
Colombia en ese momento, pero al mismo tiempo también me sentía muy culpable, entonces era una mezcla de Claro, hay muchas felicidad y cosas que te atan tristeza. cuando te estás yendo de familia, Mm, amigos, porque uno está lo que uno está acostumbrado y lo que uno es. justo. Y cuando uno migra, está persiguiendo O sea, yo me otras acuerdo el cosas. primer día que puse un pie en Barajas, era un 6 de enero, y yo decía como, y si voy a buscar el primer avión de vuelta, como bueno, ya está, en plan, yo ya vine, acá está haciendo como mucho frío, y literalmente me acuerdo como de pasar por enfrente como de estos carteles en donde ponen todos los vuelos que están a punto Claro, de salir y claro. de mirar como Bogotá. cuándo sale el siguiente a Bogotá y después Sí. pensar como, a ver, no, o sea, tengo que poder. Y claro, o sea, sin internet, sin nada, completamente perdida, con 3 maletas. Y entonces dije, como bueno, tengo que ser una niña grande, no voy a coger un taxi a el supuesto piso que había alquilado, ¿no? Porque no tenía ni dónde estaba, nunca había pisado Madrid, o sea, esto era un drama. O sea, cogí el tren, llegué a Atocha y en Atocha dije como, bueno, ya me doy por vencida. O sea, Ya cogí el tren, ahora exacto, soy un taxi. ya llegué ¿ahora qué hago? Y como que no entendía la dirección, no sé qué, y el taxista que me recogió me dio una vuelta absurda porque literalmente el piso que había alquilado estaba como a 3 calles, de la cual podía haber podido caminar, me hubiera podido haber dicho como, oye, mira, está a 3 calles, pero no, el señor me dio como toda una vuelta por el barrio para dejarme ahí, cobrarme 15 euros, pero claro, cuando después, o sea, cuando por fin como que logré ponerme en un espacio y territorio de saber dónde estaba parada, fue como, todo este tiempo vivía en la Gatacha. No puede ser. Ya después, los siguientes viajes ya me podía ir caminando. Bueno, Lu, y ahora saltando un poco a un contexto más profesional y teniendo en cuenta que hoy somos millones de latinoamericanos en España, ya superamos creo que la barrera de los 5 millones de latinoamericanos en España, liderado claramente siempre por venezolanos, y los colombianos somos los que más punteamos ahí. Y tú has sido un actor muy importante porque has sido, digamos, esa voz para miles y miles de, de migrantes latinoamericanos para potenciar historias, proyectos, eh, y cuéntanos un poquito cómo ha sido ese papel tuyo que es fundamental para contar esas historias migrantes, cómo lo cuentas, y también que nos cuentes un poquito cuáles han sido esas principales diferencias de ser periodista en Colombia versus ser periodista aquí en España. Mm, Desde que era becaria hace 8 años, siempre he escrito sobre Madrid. Y En Colombia, dices. O aquí. no aquí, Ya, o sea, en España. O sea, desde que era becaria en el máster del país, ok. mi práctica fue en Madrid y mi jefe se terminó convirtiendo en un gran mentor en mi vida y me enamoré de esta ciudad porque podía contar un reportaje en cada esquina y ha sido súper bonito como poder ver la transformación de esta ciudad a través de la migración latina que ha tenido. Porque cuando nosotros llegamos hace 8 o 9 años, tú no escuchabas hablar Claro, colombiano en cada claro. esquina y no había, el barrio de Salamanca no se había transformado en lo que es gracias a la inversión extranjera y no podías conseguir comida latina en cada esquina o en el Mercadona como lo puedes hacer ahora. Y para mí la música, la comida, la gente han transformado esta ciudad y la ha vuelto una ciudad mucho más abierta, multicultural, cosmopolita, que creo que la ha hecho mucho mejor y que ha abierto su cabeza a millones de emprendimientos de gente que tiene muchas ganas de ser muy bueno, que, que venía con mucha hambre y eso es súper bonito. Hace 3 años me fui o sea, volví a Colombia para ser parte del equipo que abrió la delegación del país en Bogotá y como hacer parte de ese lanzamiento de la portada del país América Colombia fue súper bonito y tener un año de hacer periodismo en Bogotá ya como una niña grande. Que fue un momento de que estuviste aquí, volviste allá un año, volviste aquí otra vez, ¿verdad? Justo, a ver, hacer el máster me casé con un español, entonces volví a Colombia con él y entonces volvimos a Madrid y estuve acá unos años y, o sea, en el 2022 volví
a Colombia para hacer este proyecto, que además justo coincidía como con las elecciones presidenciales de Petro y todo era como un momento muy emocionante en Colombia. Y para mí fue muy bonito como poder volver y cumplir como ese sueño de niña chiquita de contar su país para el periódico más importante en español en el mundo, pero los sueños a veces cambian y para mí fue muy duro darme cuenta que sí, que había cambiado y que estaba muy bien y que amé la oportunidad de poder hacerlo, pero que yo ahora quería seguir escribiendo y descubriendo Madrid, porque creo que la mirada de una persona extranjera hablando de Madrid aporta mucho a esta ciudad. Y entonces volví. Y a partir de ahí empezamos a hablar sobre la transformación de Madrid a través de la migración latina en el periódico. Y mi jefe, un poco en chiste, al comienzo siempre me decía, como tú eres mi corresponsal de asuntos latinos. Y al comienzo por ser colombiana, pero después porque sabía cómo contarlo y porque tenía muchas fuentes y muchos amigos que iban llegando y iban haciendo cosas muy interesantes. Entonces era muy inspirador. Y el año pasado salieron los datos del INE sobre cómo 1 de cada 7 personas que viven en la Comunidad de Madrid son latinoamericanas. Sí. Entonces creamos una sección que se llama Somos un Millón, en donde hacemos reportajes sobre migración de forma positiva, como historias inspiradoras que le pueda servir a la gente que está llegando o que está acá para darse cuenta de que es posible ser muy grande en lo que quieren y que se vale soñar y que Madrid y España está preparada para todo lo que ellos quieran. Y ha sido súper lindo como poder mezclar eso, como mis dos mundos y mis dos vidas y mis dos formas de ser en lo que cuento. Y no sé, me hace muy feliz, la verdad. Maravilloso, es toda una oportunidad, pero también una visión que tuviste tú ahí de por dónde enfocarlo para que enganchara, en este caso, a tu jefe y que funcionara la sección. Muy chévere. Sí, o sea, como que yo creo que nunca creí, o pues como que existe estereotipo de que como eres migrante, entonces eres colombiano, o pues eres migrante, entonces tienes que escribir sobre migración. Y yo llevo muchos años escribiendo solo sobre Madrid y lo sigo haciendo. Esto es como mi pequeña, sí, como mi pequeño espacio en donde cuento historias que me inspiran mucho sobre la migración latina, pero sobre todo esto, cómo ha transformado una ciudad como Madrid, que me parece lo más lindo, como poder ser testigo de ese proceso. Si le das ese enfoque más allá, no solo el darle voz al relato, sino el post, ¿no? Como lo que dices, cómo ha transformado la ciudad es muy interesante, sí. Además, yo creo que hay como cierta intimidad en que un latino confía en otro latino para hablar mucho más y para ser vulnerable y para contarte tu historia y el por qué está haciendo lo que está haciendo. Y a mí eso me parece un privilegio demasiado grande, como poder tener esa arma secreta que es un plus en mi trabajo, en el día a día de yo te entiendo porque soy colombiana, pero más allá de eso, como yo lo he vivido. O sea, yo sé lo difícil que es que no te entiendan cuando hables, cuando llegas a buscar un trabajo, cuando estás intentando emprender, cuando llevas años buscando el trabajo de tus sueños y se supone que no hay espacio para ti y entonces te creas tu propio espacio. Como creo que me identifico tanto con tantas historias que he contado que me da como un poder súper bonito de crear como esa intimidad con la gente que entrevisto. Claro, eso que dices es bien cierto, claro. Tú estás en los zapatos de ellos y puedes entenderlos mucho mejor que cualquier otro periodista que no ha migrado, que no es latino. Y creo que se sienten, o sea, más en confianza, pero por eso, porque creo que puedes como abrir un espacio de seguridad en donde confías en la otra persona porque no te van a tratar ni te van a denigrar por ser algo, porque entiendes que la otra persona también lo ha vivido, que entiendo que habrá casos de gente que se crea con una superioridad moral en ese caso, pero pues no es mi historia. Sí, 100%, nos pasa mucho en Suma, y es que las comunidades las dividimos por diferentes diásporas, y la razón particular era esa, que la gente se abre mucho más, baja la vergüenza cuando está con un parecido, y el que sea con nacional ya genera una similitud muy grande,
y la gente no le da miedo o pena preguntar cosas de problemas o situaciones muy personales porque sabe que toda la gente que está dentro de esa comunidad está pasando por lo mismo. Entonces es muy Sí, chévere, o muy sea, lindo yo esa creo que empatía. realmente entre todos los latinoamericanos nos solemos apoyar un montón y como crear esa red de decir como, eres tú, sí, claro, ven, te Claro. cuento, te ayudo, te muestro, me abro contigo, que yo no digo que mi compañero redactor español no pueda conseguir la misma historia que yo, pero no sé si la pueda llegar a entender en todo lo que eso representa. Bueno, Lu, y hablemos ahora algo de un hito que yo creo que está cerca de hacerlo algo muy excepcional y es que primero hay pocas mujeres periodistas latinoamericanas en un periódico tan importante como puede ser El País. Y enhorabuena porque, como nos contaste ahorita, te acaban de por fin crear un contrato a término indefinido. Antes eras como ese Freelance. corresponsal freelance que manejas muchos periódicos, así que felicitaciones. Gracias. Y cuéntanos cómo fue eso, cómo fue ese desafío y qué se siente ser como ese referente para las nuevas generaciones de periodistas latinoamericanos que quieren tal vez o sueñan con integrarse en un periódico tan importante como es El País. Creo que la palabra referente todavía me da mucho miedo porque yo buscando muchos referentes que creo que todavía no existen en los periódicos generalistas. Faltan voces de migrantes que cuenten Claro, esta ciudad y que escriban en español. Eh, es una gran responsabilidad y me siento muy honrada de poder tener la oportunidad de seguir haciendo mi trabajo. Solo me ha costado 7 años conseguir un contrato de planta, pero también tengo que aceptar que ser freelance me dio la posibilidad de conocer muchos medios de comunicación, claro. de poder viajar y de poder conocer mucha gente que igual no hubiera podido hacer si me hubieran contratado después de terminar el máster, pero sí estoy como muy emocionada de esta nueva etapa porque sé lo difícil que es cuando migras poder conseguir tus sueños. Claro. Cuando en el 2021 me dieron el premio a Mejor Periodista Joven de la Asociación de Prensa de Madrid, me llegaban muchos mensajes de mujeres migrantes que habían estudiado periodismo en sus países, pero que ahora en España se dedicaban a otras cosas porque no conseguían nunca un trabajo como periodistas y el que ellas vieran que por primera vez una institución como la PM premiaba a una mujer latina que además era freelance, les, no sé, les motivó a mandarme muchos mensajes de que les había inspirado y para mí ese premio cambió como completamente de forma porque dejó de ser algo mío, sino terminó siendo algo que servía para que muchas mujeres dijeran, Claro, se yo puede. también puedo. Claro. Y como que creo que nunca había sido consciente hasta ese momento de lo importante que es que tengas esos referentes y creo que espacios de empoderar a esas mujeres son demasiado importantes. Este verano hice como una serie de reportajes de mis mujeres referentes que tengo en este país porque quería que ese Latin Power que muestra una lista de Forbes o que se ve como en estos encuentros que tú también haces desde Suma puedan ayudar a que estas mujeres juntas crezcan y cada vez ocupen más espacios que se necesita, sobre todo en el periodismo. Claro. Qué bonito, Lu. Muchas gracias por compartir. Sí, no, clave, importantísimo el camino que vas a trazar ahora seguro que va a ser muy bueno, muy inspirador. Bueno, Lu, ahorita saltamos a un momento del podcast que es como el eje principal de este episodio, es el amor. Y aunque no existen datos precisos o una estadística clara de cuántas personas migran por amor, estoy seguro que son muchísimos, por lo menos en mi caso lo fue en su Y en el mío. momento. Pero sí tenemos un dato que saltó en el 2023 y es que una de cada 5 matrimonios suelen ser entre parejas mixtas, español con algún migrante. Es un dato interesante y ha venido creciendo casi un 43% en los últimos 2 años. Así que sí puede ser un tema muy importante o una estadística que está por ahí en el aire. Y sabemos que tú algo tuviste por ahí en esta historia y queremos saber, digamos, si para ti el amor fue un ancla para decidir quedarte en España. Yo me enamoré de un madrileño que conocí en el máster
Y fue muy chistoso porque cuando terminamos el máster del país, pues yo no me podía quedar en España, entonces él decidió migrar a Colombia por amor y él nunca había salido, o sea, nunca había conocido Latinoamérica. Claro. Y para mí que él se fuera a vivir a Bogotá por mí fue demasiado bonito. Y entonces nos terminamos casando para que él pudiera trabajar en Bogotá. Y en ese momento, por cuestiones de la vida, yo quería volver a Madrid porque quería volver al país. Entonces al final decidimos volver a Madrid. Entonces, lo que terminó siendo el migrar por amor a Bogotá terminó siendo volver a Madrid juntos, casados. Y fue muy bonito y le agradezco muchísimo. Duramos 6 años juntos y Wow. creo que aprendí todo lo que sé de Madrid de una forma muy especial gracias a él y a su familia. Y creo que una de las cosas que escribo en una de las cartas en el libro es como que mi máxima recomendación en la vida es que te enamores de un local, en este caso un madrileño, que te Claro. muestre cómo comer cocido en la casa de sus padres, cómo ir a comer churros con chocolate a San Ginés, cómo ver un atardecer en la Almudena, porque enamorarse de una ciudad es la forma más Claro, bonita de hacerla, es 100%. cogida de la mano de alguien que te quiere y que te quiere enseñar lo mejor que tiene esa ciudad para uno. Total, Entonces, total. todo lo que yo aprendí de Madrid esos primeros años, sin ninguna duda, fueron gracias a él. Ahora somos grandes amigos y lo adoro, pero creo que me enseñó además algo súper bonito y es, no por desprestigiar a los colombianos ni a los latinos, que los adoro también, pero como que creo que funciono mejor con madrileños, funciono mejor con españoles, prefiero su sinceridad, prefiero lo honestos que son, prefiero creer que cuando alguien te dice te quiero es realmente porque te quieren y no como los latinos que somos un poco más melosos y coquetos Endulzones. y vamos por la vida diciendo y regalando palabras muy grandes, no sé si, no siempre sintiéndolas. Y entonces al comienzo me chocaba un montón y yo le decía a mi pareja como, ¿por qué eres tan borde? ¿Por qué es tan seco? O sea, quiéreme, abrázame. Porque no me has dicho te amo, sí, Claro, te quiero hacer lo y para máximo. conocer a sus padres esto era como 7 millones de años que tocaba esperar y como que todo tenía Los protocolos ahí. unos protocolos que, yo que sé, en Bogotá te llevan a comer ajiaco con tu suegra el primer domingo, a Sí, las 2 semanas ya te dicen te amo, con toda su familia, todos amigos, y acá era como, qué raro. Pero agradezco mucho esa tal honestidad, cual. como que si alguien quiere algo contigo una noche te lo diga y tú puedas decidir si lo quieres o no, y si no, pues está bien. Pero en Colombia creo que somos un poco más hipócritas en ese sentido y nos cuesta decir lo que Sí, sí, queremos sí, tan de frente. 100% de acuerdo. Sí, también lo viste tú desde tu primera novia, ese choque. Sí, 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 era un choque. Era española Era también. venir de dos mundos completamente diferentes, choques culturales muy fuertes, el tema de la familia era todo un tema, Mm, de los amigos, los entornos sociales también eran como súper sí. individualistas, cada uno hace su vida y nos juntamos para comer y dormir, pero es raro, es Hace ¿En muy qué poco, diferente. momento te das cuenta de esa diferencia de formas de amar y de lenguaje? o sea, yo creo que al comienzo no es tan evidente porque se supone que hablas el mismo idioma y se supone que todos Claro. venimos un poco como de lo mismo, pero es como un poco más en el día a día que de repente dices como que, ya, hace poquito me pasó una cosa que yo estaba, o sea, no lo podía creer porque han pasado 8 años, he tenido como más relaciones y como que entiendo un poco mucho, o sea, entiendo más las dinámicas y de repente me encuentro el jueves pasado discutiendo con un madrileño sobre si nos gustábamos o no y yo no puedo creer esto y entonces es que según la RAE y yo no ¿Qué y yo hablas? vamos a ver y yo según yo que soy colombiana el me gusta es como una cosa como súper fácil y súper simple que haces con una persona que te atrae y ya está y él, no me gustas es en plan quiero una relación contigo y yo ¿qué dices? O sea, es exagerado. Sí, Y yo podía creer que después de 8 años con esta persona que la conozco hace mucho tiempo, yo estuviera discutiendo sobre el término me la gustas. dimensión de me gustas. Y para él era una cosa como súper fuerte de voy a decirle a una mujer que me gusta, Oye, se acaba el me mundo. gustas, es Y yo como- diciéndole como, Cari, me gustas, en plan, me gusta el helado, me gustas tú, o sea, yo qué sé. Bueno, Lu, ahora saltamos a una sección que se llama Amar aquí y Amar allá. Es un juego super express
Cada uno tiene dos preguntas, las abrimos y respondemos muy rápido lo primero que se te venga a la cabeza. ¿Va? Entonces, a ver, coge dos. Perfecto, coge dos. Coge dos. Y arranquemos. Listo, abre la primera tuya. Si hoy te enamoraras fuerte, ¿te moverías otra vez de país? No. O sea, no, pero no por nada, o sea, no por la persona ni por nadie, sino porque me ha costado mucho trabajo y muchos años conseguir lo que he conseguido aquí y estoy tan feliz de poderlo disfrutar por primera vez que me costaría. Bueno, a mí me salió algo que aquí se ve como amor y en Colombia no tanto. Yo creo que el individualismo de las parejas aquí, en Colombia se puede ver como que no está tan como enamorado o lo que sea. Sí, cierto, ¿no? Bastante diferentes approach. Y esto. El mío es migrar por amor, sí, no o depende. Depende, sí, depende del momento en que esté. Por ejemplo, yo ahora mis hijos son pequeños. Si fueran más mayores me lo podría pensar ahora, imposible. Claro. Depende, para mí depende. Listo, la segunda palabra, Lu. ¿Más drama colombiano o más contención española? La mezcla es perfecta. un poquito de emoción con algo que te dé un poco más de paz y estabilidad y un poco más de pasión con algo que le falta un poco de sazón. Sí, total, la mezcla está la riqueza. Justo. A mí me tocó algo que en Colombia es cariño y aquí puede parecer demasiado. Yo creo que es algo que mencionabas antes y es que nosotros somos muy melosos y cariñosos y el abracito y el besito. Aquí puede ser como demasiado. Aquí se ama más en silencio o allá más en palabras. Creo que aquí también se usan mucho las palabras. No diría que eso es silencio, es más como que eligen más que decir tal vez aquí. Se toma más su Y hay tiempo. más exceso de palabras, puede ser. Y necesitamos comunicar y hablar y procesar más y aquí creo que van más al grano, no necesitan dar tanta vuelta, supongo. Bueno, luego ya un poquito para ir cerrando este episodio, después de 8 años de empezar tu vida como migrante, en este momento, ¿qué significa la palabra casa para ti? Es una gran pregunta. Creo que tengo dos casas. Creo que tengo dos hogares. El que yo he creado para mí en los últimos años y del que vengo, que siempre voy a querer volver encantada de la vida porque es mi casa. Y creo que he aprendido a que la casa es donde tú estás, con la gente que tú quieres y la familia que tú eliges. Para mí eso es casa, como que ya no tiene que ver con un lugar o con algo material, sino en donde yo he escogido ser y crecer. Qué bonito, dos casas. ¿Qué le dirías a la Lucía si acabara de llegar a esa Lucía que llegó? Que viva, que se atreva, que sienta, que se enamore, que salga, que se equivoque, que llore, que grite, que pida, que haga todo lo que siempre le ha dado mucho miedo, que es sentir, que lo haga y que lo haga con fuerza y que se atreva, sobre todo que se atreva a conocer gente tan diferente como ella en espacios y en culturas de niveles económicos en diferentes ciudades con diferentes idiomas, porque todo eso la va a hacer crecer y la va a hacer madurar y la va a hacer ser mejor persona en la vida, que se atreva a sentir, porque creo que siempre me ha dado mucho miedo y si algo he aprendido en mi vida en Madrid y al migrar es a permitirme enamorarme, llorar, gritar, vivir. Total, que saque el perrenque. Sí. Uy, ya para cerrar, siempre cerramos con algo muy parecido y es que regálanos una palabra que para ti tenga mucho peso en Colombia y que aquí tal vez no lo tenga. ¿Y qué significa para ti? Más allá de la tusa, que creo que es mi palabra favorita colombiana y que se la he instaurado a todos mis amigos en el 2020, cuando me vine otra vez a Madrid, escribí un artículo en El País explicándole a los españoles lo que era la tusa,
porque en ese momento estaba como muy de moda la canción de Karol G, yo veía a todo el mundo cantando algo que no sabía qué significaba, entonces hice un reportaje literal con expertos en el periódico, porque no existe una palabra en castellano que describa como ese sentimiento de que te rompieron el corazón, porque es un ritual, no es desamor, no existe eso que en Colombia hemos creado alrededor de la tusa, que es un ritual con tus amigas para llorar y superar ese amor que ya no está. Y ese es estado mental, ¿no? Justo. Además estás entusada, o sea, básicamente puedes darte de baja porque estás entusada. El luto, lo que se dice como el duelo de pérdida, pero nosotros tenemos un término chévere. Explícale eso en español, o sea, estoy entusada, no funciona. Creo que esa es mi palabra. Pues Lu, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. A ustedes. Gran historia y pues nos vemos en el siguiente. Muchas gracias. Perrenque Podcast está producido por Suma y Semblanza. Gracias por escuchar este episodio. Como siempre nos puedes seguir en nuestras redes sociales, en Spotify y en